El olor a vainilla y cuero viejo era el único perfume que Clara Valdés, a sus 22 años, reconocía como propio. Era el aliento de los libros moribundos a los que dedicaba sus días, un aroma que se aferraba a su piel y a su ropa como una segunda sombra. En su pequeño taller, un cuarto alquilado en el corazón bullicioso de Lavapiés, el tiempo se medía en el lento secado del pegamento y en el delicado crujido del papel verjurado bajo sus dedos. Cada tomo que restauraba era un universo rescatado del olvido, una vida ajena que ella cosía con hilo de lino y paciencia infinita. Era una experta en devolver la vida a lo inerte, en remendar las heridas del tiempo sobre la celulosa. Sin embargo, cuando levantaba la vista y se encontraba con su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana, solo veía un boceto pálido, una historia cuyas páginas más importantes parecían estar en blanco, esperando una tinta que nunca llegaba. Lo que Clara no sabía es que ese vacío estaba a punto de ser llenado por una oscuridad tan magnética que la arrastraría sin piedad. Sigue con nosotros hasta el final, para descubrir la revelación que la hizo estremecerse en su primera noche, y no olvides suscribirte y dejarnos en los comentarios qué crees que le espera. El contraste entre su refugio y el mundo exterior era una herida constante. Más allá de su ventana, Madrid rugía con una vitalidad que le resultaba ajena, casi agresiva. Escuchaba las risas, la música que se escapaba de los bares, el murmullo de conversaciones apasionadas en una docena de idiomas, y sentía que todo ello sucedía detrás de un cristal infranqueable. Su existencia era un susurro en mitad de una orquesta. Había construido una fortaleza con sus libros, pero se daba cuenta, con una punzada de pánico sordo, de que los muros que la protegían también la estaban asfixiando, aislándola de la vida que se suponía debía estar viviendo. La razón de su enclaustramiento tenía un nombre: Mateo, su hermano pequeño. Cada vez que el teléfono sonaba con un prefijo de hospital, el aire de su taller se enrarecía, volviéndose pesado y difícil de respirar. La enfermedad crónica de Mateo era una bestia insaciable que devoraba no solo su salud, sino también los escasos recursos de la familia y la juventud de Clara. Las deudas médicas se apilaban como los libros descartados en un rincón, un monumento a la desesperación. Ella trabajaba sin descanso, sus manos manchadas de pigmentos y cola, no solo por amor a su arte, sino por una obligación que se había anclado en lo más profundo de su ser. El peso de esa responsabilidad había moldeado su espalda, encorvándola ligeramente, como si llevara a cuestas el destino de todos ellos, una carga demasiado pesada para sus frágiles hombros. Su virginidad era la consecuencia más silenciosa de esa vida sacrificada. No era una elección anclada en la moral o en el miedo, sino la geografía inexplorada de un cuerpo que nunca había tenido tiempo ni permiso para el deseo. Era el resultado de años de priorizar el cuidado sobre el anhelo, la urgencia sobre la intimidad. Mientras sus amigas coleccionaban primeras citas y corazones rotos, Clara coleccionaba facturas y noches en vela junto a la cama de su hermano. El tacto que conocía era el de la piel frágil de un manuscrito del siglo XVIII, no el calor de otra mano entrelazada con la suya. A veces, en la soledad de la noche, una curiosidad melancólica la asaltaba, un eco de lo que podría ser, pero lo apartaba rápidamente, como si desear algo para sí misma fuera una traición imperdonable al pacto no escrito que regía su vida. El modesto piso familiar, a pocas calles de su taller, era el epicentro de esa opresión silenciosa. Las paredes parecían haber absorbido años de ansiedad, y el aire estaba siempre cargado de palabras no dichas. Su padre, un hombre que antes reía con fuerza, se movía por la casa como un fantasma. Su silencio una confesión de derrota. Su madre vivía en un estado de tensión perpetua, su amor manifestado en una preocupación afilada que a menudo se sentía como una crítica. Clara se movía entre ellos con cuidado, tratando de no hacer ruido, de no añadir más peso a una estructura que amenazaba con derrumbarse. El hogar, que debía ser un refugio, se había convertido en una jaula de cristal, donde cada uno observaba el sufrimiento del otro
sin saber cómo aliviarlo, atrapados juntos en una lenta y silenciosa agonía. La crisis llegó en forma de un sobre con membrete oficial. No era una factura más, sino la notificación final, la que ponía fecha y hora al abismo. La cifra era astronómica, inalcanzable, la pieza final que haría caer todo el dominó de su precaria estabilidad. Clara sostuvo el papel entre sus dedos, sintiendo cómo su frialdad se filtraba en sus venas. Vio el rostro de su madre descomponerse, la última chispa de esperanza apagarse en los ojos de su padre. En ese instante comprendió que la paciencia, el trabajo duro y el sacrificio ya no eran suficientes. Estaban en el borde del precipicio y no había red de seguridad. El mundo, con toda su indiferencia, les estaba dando la espalda, y la desesperación, fría y cortante, comenzó a susurrarle que las soluciones imposibles eran las únicas que les quedaban. Esa misma noche, su padre la esperó en el umbral de su habitación. No encendió la luz. Su silueta recortada contra el pasillo era la de un hombre roto. No podía mirarla a los ojos. En su mano temblorosa sostenía una tarjeta de visita, elegante y minimalista, con un nombre grabado en letras doradas que no significaba nada para ella. Clara, empezó, y su voz se quebró, cargada de una vergüenza tan densa que casi podía tocarse. Hay una posibilidad, una propuesta. No es convencional, pero podría solucionarlo todo. No dio más detalles, pero en su evasiva, en el peso de su humillación, Clara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. No sabía qué le estaba pidiendo, pero intuía que el precio no se pagaría con dinero, sino con un trozo de su alma. La tarjeta de visita permaneció en el aire, suspendida en el silencio denso que se había instalado entre padre e hija. Clara no la cogió. Sus ojos se fijaron en las letras doradas, un destello de opulencia tan fuera de lugar en su humilde pasillo que parecía un objeto de otro universo. El nombre, Damien Valois, no le decía nada, pero el papel, grueso y de un blanco inmaculado, hablaba un idioma que entendía a la perfección, el del poder, el del dinero que todo lo compra. Sintió el temblor en la mano de su padre. Vio la curva de sus hombros hundirse un poco más bajo el peso de la vergüenza. Él no le estaba ofreciendo una solución, sino una rendición. Le estaba pidiendo que entrara en un mundo regido por transacciones frías, un lugar donde la dignidad tenía un precio, y en ese instante, Clara sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arenas movedizas, amenazando con engullirla por completo. Su madre apareció en el umbral de la cocina, secándose las manos en un delantal gastado. No preguntó qué pasaba. Lo supo al ver la tarjeta y la postura derrotada de su marido. Pero en sus ojos no había vergüenza, sino un brillo febril de pragmatismo, la mirada de alguien que ha estado ahogándose durante tanto tiempo que aceptaría cualquier mano, sin importar de dónde viniera. Se acercó y, con una delicadeza que desmentía la urgencia de su gesto, tomó la tarjeta de entre los dedos de su marido. La sostuvo contra la luz mortecina del pasillo como si fuera un billete de lotería premiado. Para ella no era un símbolo de humillación, sino de supervivencia. «Tenemos que pensar en Mateo», susurró, y esas 5 palabras se convirtieron en los barrotes de la jaula que se cerraba en torno a Clara. Un recordatorio brutal de que sus sentimientos eran un lujo que no podían permitirse. Lavapiés, con su estruendo de vida, nunca le había parecido tan lejano como en aquel momento. Desde su ventana, el barrio era un tapiz vibrante de culturas y sonidos. El aroma a curry de un restaurante indio mezclándose con el del sofrito de un bar de tapas, el eco de una guitarra flamenca solapándose con el ritmo de un tambor africano, risas en media docena de idiomas. Siempre había amado ese caos, esa autenticidad cruda que contrastaba con el silencio ordenado de su taller. Era un mundo real, tangible, lleno de gente que luchaba, amaba y vivía con las manos desnudas. Ahora, la tarjeta en la mesilla del salón representaba todo lo contrario, un universo aséptico, silencioso y dorado, una existencia comprada y empaquetada. Sentía que aceptar esa propuesta no solo significaría abandonar su hogar,
sino traicionar la esencia misma de su identidad, cambiar la tierra por el mármol. La rutina de los días siguientes se volvió una tortura mecánica, un movimiento perpetuo para no pensar. Por las mañanas, antes de ir al taller, se ocupaba de Mateo. Le leía en voz alta, cambiando las voces de los personajes para arrancarle una sonrisa débil. Le cambiaba las vías, le administraba la medicación con una precisión de enfermera experimentada, y sus manos, tan hábiles para restaurar el papel frágil, se movían con la misma ternura sobre la piel febril de su hermano. Cada gesto de cuidado era un nudo más en la soga de la obligación. Veía en los ojos de Mateo una confianza absoluta, la certeza de que su hermana mayor siempre estaría allí para arreglarlo todo. Y esa fe inquebrantable era más pesada que cualquier deuda, una presión que le aplastaba el pecho y le susurraba que no tenía derecho a fallarle, sin importar el coste personal. La conversación con su madre llegó, inevitable, en la penumbra de la cocina mientras preparaban una cena frugal. No fue una discusión, sino una lenta y metódica exposición de la realidad. Su madre hablaba en voz baja, sin mirarla directamente, mientras cortaba verduras con una precisión implacable. Habló de la hipoteca, de los tratamientos que Mateo necesitaría en el futuro, de la vejez que se acercaba para ellos. Mencionó de pasada a una prima lejana que se había colocado bien al casarse con un hombre mayor. Cada palabra era un golpe certero, diseñado para desmantelar las defensas morales de Clara. A veces, las mujeres tenemos que ser fuertes de otras maneras. El sacrificio es también una forma de amor, concluyó, y Clara sintió un frío glacial. No le estaban pidiendo un sacrificio, le estaban pidiendo que se convirtiera en uno. Huyó a su taller como un animal herido busca su madriguera. El olor a cuero y a cola de encuadernar la recibió como un abrazo familiar. Cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando hondo, intentando que aquel aroma familiar expulsara el hedor a desesperación que se le había pegado a la piel. Encendió su lámpara de trabajo y el círculo de luz cálida sobre su mesa se convirtió en su único mundo. Sus herramientas, ordenadas meticulosamente, eran un ejército leal esperando sus órdenes. Tomó un incunable del siglo XVI con el lomo destrozado. Sus dedos, casi por instinto, comenzaron a evaluar el daño, a planificar la restauración. El acto de reparar, de devolver la integridad a un objeto herido, era su forma de imponer orden en el caos. Pero esa noche sus manos temblaban. ¿Cómo podía remendar las vidas de los demás si le estaban pidiendo que se rompiera a sí misma en pedazos? La idea de un futuro propio se había vuelto un concepto abstracto, casi ridículo. El otro día se cruzó con una antigua compañera de instituto que empujaba un carrito de bebé. La chica le sonrió, una sonrisa cansada pero radiante, y le habló de noches sin dormir y de un amor que lo abarcaba todo. Clara la escuchó, asintiendo, sintiéndose como una antropóloga estudiando una tribu exótica. El matrimonio, los hijos, una casa propia. Eran peldaños de una escalera que ella nunca había tenido la oportunidad de empezar a subir. Su vida era un camino circular que siempre la devolvía al mismo punto. La enfermedad de su hermano, las deudas de su familia. La propuesta de aquel millonario anónimo no le ofrecía una salida, sino un desvío hacia un páramo aún más desolado, una vida en la que ni siquiera sería dueña de su propio tiempo. La culpa de su padre era un miembro más de la familia, un fantasma que se sentaba a la mesa con ellos. Había dejado de ver las noticias, de leer el periódico. Se movía por la casa con un sigilo avergonzado, evitando la mirada de Clara a toda costa. Una noche, ella lo encontró en la cocina, de espaldas, mirando por la ventana la negrura del patio interior. No se movió, pero ella supo que estaba llorando en silencio, con el tipo de llanto seco y sin lágrimas de los hombres que han olvidado cómo hacerlo. En ese momento, la rabia que había estado fermentando en su interior se disolvió, dejando solo una piedad inmensa y dolorosa. Comprendió que él no la veía como una solución, sino como el testamento de su propio fracaso, y supo que rechazar la oferta no solo los condenaría económicamente,
sino que también sería el golpe de gracia para el poco orgullo que le quedaba a su padre. Noche tras noche, Clara yacía en su cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, mientras la ciudad murmuraba al otro lado del cristal. La tarjeta de visita, que su madre había dejado en su mesilla, era una mancha pálida en la penumbra. En su mente se proyectaban dos futuros. En uno, decía que no. Veía el desahucio, la salud de Mateo empeorando, la desesperación final en los rostros de sus padres. Veía una vida de lucha incesante, noble pero agotadora que probablemente acabaría por consumirla. En el otro decía que sí. Se veía a sí misma en una jaula de oro, rodeada de lujos que le eran indiferentes, vendiendo su presencia, su sonrisa, su tiempo. Se veía vacía, hueca, una hermosa cáscara sin alma. No era una elección entre la felicidad y la desdicha, sino entre dos formas distintas de aniquilación: la prisión de la pobreza o la prisión de la opulencia. A la mañana del quinto día, se levantó antes que nadie. El sol aún no había salido, y el piso estaba sumido en un silencio gris y expectante. Se vistió con la ropa del día anterior, sin mirarse en el espejo. Fue al salón, donde sus padres dormían incómodamente, él en el sofá y ella en un sillón, como si no se hubieran atrevido a irse a la cama esperando un veredicto. Clara cogió la tarjeta de visita de la mesilla. No despertó a su padre. Se acercó a su madre, que abrió los ojos al instante, como si la hubiera estado esperando. No hubo palabras. Clara simplemente le tendió la tarjeta. Su madre la cogió y sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto frío, el sello de un pacto silencioso y terrible. En ese gesto, en esa rendición sin palabras, Clara Valdés renunció a su vida para intentar comprar la de su familia. El edificio se erguía en el corazón del distrito de Salamanca, una aguja de cristal y acero que apuñalaba el cielo de Madrid con una arrogancia gélida. Era un universo tan ajeno al suyo que Clara sintió que necesitaba un pasaporte para cruzar el umbral. El portero, ataviado con una librea impecable, la observó con una displicencia que la hizo sentirse diminuta, una mota de polvo del mundo real que había osado posarse en su mármol inmaculado. El ascensor no hacía ruido. Era una cápsula de silencio y luz indirecta que ascendía a una velocidad vertiginosa, aumentando la presión en sus oídos y en su alma. Con cada piso que subía, sentía que se alejaba un poco más de sí misma, de la chica que remendaba lomos de libros con las manos manchadas de cola. Estaba ascendiendo a un purgatorio de lujo, un lugar suspendido entre el cielo y el infierno, y el miedo era un nudo helado en la boca de su estómago. La puerta del ático se abrió sin que nadie pareciera accionarla, revelando un espacio que le robó el aliento. No era un hogar, era una declaración de poder. Un salón inmenso, de techos altísimos y paredes de cristal, ofrecía una panorámica de 180 grados de la ciudad que se extendía a sus pies como una alfombra de luces parpadeantes. El mobiliario era escaso, de líneas puras y colores neutros, dispuesto con una precisión quirúrgica que resultaba intimidante. No había fotografías, ni libros a la vista, ni ningún objeto que delatara una vida personal. El aire era frío, filtrado, carente de cualquier olor familiar. Era el espacio más solitario que había visto en su vida, una atalaya desde la que un Dios indiferente podría contemplar su creación sin sentir nada por ella. Clara se quedó inmóvil en el umbral, sintiéndose una intrusa, una mancha de color en una obra de arte monocromática y desoladora. Y entonces lo vio, de espaldas a ella, de pie frente al inmenso ventanal, una silueta masculina recortada contra el tapiz luminoso de Madrid. Era alto, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro que parecía cosido sobre su piel. Permanecía completamente inmóvil, con las manos en los bolsillos, como si estuviera absorbiendo la energía de la ciudad, o quizás proyectando su propia frialdad sobre ella. Clara contuvo la respiración, esperando. Cada segundo de su inmovilidad era una tortura calculada, un ejercicio de dominio que la despojaba de cualquier defensa que hubiera podido preparar. Había imaginado a un hombre mayor, quizás decadente, o a un depredador evidente
con una sonrisa lasciva. Pero aquella figura estática, aquel monolito de silencio y poder, era infinitamente más aterrador. Era la personificación de la indiferencia, y eso era algo contra lo que no sabía cómo luchar. Lentamente, como si emergiera de una profunda meditación, el hombre se giró. La luz artificial del interior esculpió sus facciones, revelando un rostro que era una obra de arte de ángulos duros y una belleza cruel. Tendría cerca de 40 años. Su mandíbula era afilada, sus labios finos y apretados, y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con una severidad implacable. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un gris tormentoso, desprovistos de cualquier emoción, y la examinaron con una intensidad clínica, como un científico observando un espécimen bajo el microscopio. No había deseo en su mirada, ni curiosidad, solo una evaluación fría y distante. Al dar un paso hacia ella, Clara notó una casi imperceptible asimetría en su caminar, una cojera tan leve que parecía más una sombra en su movimiento que un defecto físico, la única grieta en su fachada de perfección helada. El silencio se prolongó, denso y opresivo, llenando el vasto espacio entre ellos. Clara sentía el latido de su propio corazón en los oídos, un tambor salvaje en medio de aquella quietud sepulcral. Se había preparado para las palabras equivocadas, para las insinuaciones, para las órdenes humillantes, pero no estaba preparada para la nada. Aquel vacío era un arma, una forma de desarmarla, de hacerla sentir insignificante. Luchó contra el impulso de retorcerse las manos, de bajar la mirada. Se obligó a mantenerse erguida, anclando los pies al suelo de mármol frío, como si de ello dependiera su vida. Él era Damián Valois, el nombre que había resonado en su mente como una sentencia, y en su silencio, Clara comprendió la naturaleza de su poder. No necesitaba gritar ni amenazar, su mera presencia bastaba para someter el mundo a su voluntad. Cuando finalmente habló, su voz fue exactamente como la había imaginado, grave, controlada, sin inflexiones. Un sonido que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Sígame», dijo. No fue una petición, sino una orden escueta, pronunciada con la certeza de quien jamás ha conocido la desobediencia. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y comenzó a caminar, su leve cojera marcando un ritmo hipnótico y desigual sobre el suelo pulido. Clara lo siguió a una distancia prudencial, sintiéndose como una sombra arrastrada por su estela. Atravesaron el salón desolado y se adentraron en un pasillo largo y oscuro, cuyas paredes estaban desnudas, acentuando la sensación de estar en un museo o en un mausoleo. El contraste con el salón panorámico era absoluto. Estaban abandonando el mundo exterior para sumergirse en el corazón de la oscuridad de aquel hombre. Se detuvo frente a una puerta de madera maciza, oscura y pesada, que parecía fuera de lugar en medio de tanta modernidad minimalista. Sacó una llave de su bolsillo, una llave antigua de hierro, y la introdujo en la cerradura. El sonido del mecanismo al girar fue un crujido metálico que resonó en el pasillo, como el quejido de un fantasma. Al abrir la puerta, un olor la golpeó, un aroma que conocía mejor que el suyo propio. No era el perfume caro que esperaba, sino el efluvio agridulce y familiar del papel viejo, del cuero reseco y del polvo acumulado durante años. Era el aliento de los libros moribundos, el mismo aroma de su taller, pero aquí era más denso, más desesperado, como el último suspiro de una civilización olvidada. Entró en la habitación sin mirarla, y Clara, impulsada por una fuerza que no comprendía, cruzó el umbral tras él. La habitación era una biblioteca, pero una biblioteca que había sido abandonada a su suerte. Estanterías altísimas, que se perdían en la penumbra del techo, se combaban bajo el peso de miles de volúmenes. El polvo flotaba en el haz de luz que se colaba por la puerta, danzando como esporas de tiempo. Los lomos de cuero estaban agrietados, las cubiertas de tela descoloridas, y por el suelo se apilaban torres precarias de libros que se habían rendido a la gravedad. Era una visión de una belleza trágica, un cementerio de historias y de arte. En medio de aquel caos polvoriento,
Damián Valois parecía una figura aún más anacrónica, un guardián de un tesoro que él mismo había dejado perecer. Se quedó de pie en el centro de la sala, el único ser vivo en aquel mausoleo de palabras, y por primera vez Clara vio algo en él que no era poder. Una soledad tan vasta como el propio universo. Se giró hacia ella, y la escasa luz captó un destello de algo parecido al dolor en sus ojos grises antes de que se extinguiera. No se acercó, simplemente levantó una mano y trazó un gesto amplio que abarcaba toda la estancia, desde los incunables que se deshacían en las baldas más altas hasta los tomos de poesía esparcidos por el suelo. Su voz, cuando volvió a hablar, conservaba su timbre monocorde, pero Clara percibió una corriente subterránea de una emoción que no supo nombrar. «Están muriendo», dijo, y las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella, reteniéndola, desafiándola. «Sálvelos». Y en ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Clara, un temblor que no nacía del miedo, sino de una revelación tan abrupta y desconcertante que le robó el aliento. No la había contratado para su placer, la había contratado para su pasión. Damián Valois no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, cerrando la pesada puerta tras de sí y dejándola sola en la penumbra polvorienta. El sonido de la llave girando de nuevo en la cerradura fue definitivo, sellándola dentro de aquel santuario olvidado. Clara se quedó inmóvil, tratando de asimilar el giro imposible de los acontecimientos. Su cuerpo, que había estado tenso, preparado para una agresión, se relajó lentamente. Se acercó a una estantería y con una reverencia casi instintiva, rozó con la yema de los dedos el lomo agrietado de un volumen de arte renacentista. El contrato que había firmado con vergüenza y desesperación se había transformado. No era la compañera de un millonario, era la doctora de su biblioteca enferma, y el hombre que la había encerrado allí no era el monstruo que esperaba, sino un enigma mucho más complejo y peligroso. Un hombre herido que coleccionaba cosas rotas. Los primeros días se fundieron en una rutina de silencio y polvo. Clara trabajaba con una concentración febril, un mecanismo de defensa contra el vértigo de su nueva realidad. Cada libro era un paciente, y ella, la cirujana que suturaba sus heridas con hilo de lino y cola de almidón. La biblioteca se convirtió en su celda y a la vez en su refugio. El mundo exterior, con sus juicios y sus presiones, quedaba al otro lado de la pesada puerta de roble. Aquí dentro, solo existían el crujido del papel perjurado y el latido ansioso de su propio corazón. Se movía entre las estanterías como una novicia en un claustro, imponiendo un orden meticuloso al caos, intentando reparar aquel universo abandonado como una forma de remendar el suyo propio. Sabía que él la había encerrado, pero en la soledad de aquellas horas, empezó a preguntarse quién de los dos era realmente el prisionero. La presencia de Damián era una perturbación silenciosa, una alteración en el campo magnético de la estancia. No seguía un patrón, a veces pasaban días sin que lo viera, y luego aparecía de repente una sombra en el umbral, observándola trabajar desde la distancia. No decía nada, simplemente se quedaba allí, con los brazos cruzados, sus ojos grises recorriendo sus manos, su postura, la curva de su cuello, mientras se inclinaba sobre un incunable. Clara sentía su mirada como un peso físico sobre su piel, una presión que le erizaba el vello de la nuca y hacía que sus dedos, normalmente tan firmes, vacilaran sobre el delicado papel. Era una vigilancia fría, casi inhumana, y sin embargo, bajo esa capa de hielo, ella comenzaba a percibir una curiosidad tan intensa y contenida que resultaba casi más íntima que una caricia. Fue un manuscrito sobre flora del siglo XVII lo que rompió el hechizo del silencio. Clara luchaba con una página cuya tinta ferrogálica había corroído el papel hasta casi desintegrarlo. Estaba tan absorta que no lo sintió acercarse. Su sombra cayó de repente sobre su mesa de trabajo, eclipsando la luz de la lámpara. Se sobresaltó, levantando la vista hacia él. Damián no la miraba a ella,
sino a la página herida. Se inclinó y su rostro quedó a escasos centímetros del suyo. Use un soporte de papel japonés teñido con té. Reforzará la estructura sin añadir un grosor perceptible, dijo. Su voz un murmullo grave y resonante que vibró directamente en el pecho de Clara. No era una orden, sino el consejo de un conocedor. Una inesperada grieta en su impenetrable fachada de indiferencia. La proximidad de su cuerpo fue una agresión a sus sentidos, un despertar violento de un letargo que había durado toda su vida. Pudo oler su perfume, una fragancia sutil y limpia a cítricos y madera que contrastaba brutalmente con el efluvio polvoriento de la biblioteca. Vio la textura de su piel, el leve surco de una cicatriz casi invisible junto a su ceja, el modo en que la luz se enredaba en las hebras oscuras de su cabello. Respondió con un monosílabo ahogado, incapaz de articular una frase coherente, mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia que la asustó. Él se enderezó y se alejó con la misma quietud con la que había llegado, dejándola temblando. Con el pulso desbocado y la conciencia repentina y abrumadora de su propio cuerpo, un territorio virgen que acababa de ser descubierto por un explorador peligroso. A partir de ese día, algo cambió. Damián comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca. Traía consigo una tableta o un libro y se sentaba en un viejo sillón de cuero en el rincón más oscuro, lejos de ella. Apenas intercambiaban palabras, pero su presencia constante tejía un nuevo tipo de silencio entre ellos. Ya no era un vacío opresivo, sino un espacio compartido, lleno de una tensión expectante. Clara intentaba ignorarlo, concentrarse en su trabajo, pero era imposible. Era consciente de cada uno de sus movimientos, el pasar de una página, el leve cambio de postura en el sillón, el sonido casi imperceptible de su respiración. El aire se había vuelto denso, cargado de electricidad estática, y ambos se movían con cuidado dentro de él, como si temieran que el más mínimo roce pudiera provocar una descarga. El contacto inevitable llegó una tarde lluviosa. La luz era escasa, y ambos se inclinaron sobre un gran atlas con los mapas desplegados. Clara señalaba una restauración que acababa de completar en la costa de un continente olvidado, y él se acercó para verla mejor. Sus manos, que se movían sobre el papel, se rozaron. Fue un contacto mínimo, la yema de su dedo índice contra el dorso de la mano de ella, pero el efecto fue devastador. Una oleada de calor subió por el brazo de Clara, extendiéndose por todo su cuerpo como una fiebre súbita. Retiró la mano como si se hubiera quemado con el corazón en la garganta. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En la profundidad gris de su mirada, vio una sorpresa idéntica a la suya, una conmoción que delataba que él también había sentido la descarga. El aire se espesó hasta volverse casi irrespirable. Ninguno de los dos se movió ni dijo nada durante un largo instante. El único sonido era el golpeteo rítmico de la lluvia contra los ventanales del ático, un compás que marcaba la suspensión del tiempo. Damián fue el primero en romper el contacto visual, su mandíbula tensándose visiblemente. Se incorporó bruscamente y, sin una palabra, abandonó la biblioteca, su cojera un poco más pronunciada de lo habitual. Clara se quedó sola, con la piel ardiendo en el punto exacto donde él la había tocado. Se llevó la mano al pecho, tratando de calmar el galope de su corazón. Aquello no había sido un accidente, había sido un reconocimiento, el encuentro de dos soledades que por un instante habían generado una chispa en la oscuridad, una chispa peligrosa que amenazaba con incendiarlo todo. Los días que siguieron fueron una tortura de distancia calculada. Él evitaba la biblioteca, y cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos desolados del ático, sus miradas se desviaban, cargadas de un peso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La ausencia de Damián era ahora más ruidosa que su presencia. Clara encontraba el silencio de la biblioteca insoportable, cada crujido del edificio un eco de su soledad. Fue durante esa tregua forzada cuando, trabajando en un volumen de poesía simbolista francesa, encontró algo que la detuvo en seco. Escondida entre las páginas de un poema de Baudelaire había una pequeña flor prensada,
una violeta que aún conservaba un rastro de su color, y junto a ella, una anotación con una caligrafía elegante y fluida, muy diferente a la de Damián. Para que nunca olvides el color de la vida. Te amo, L. La letra L se clavó en su mente. Comprendió que aquellos libros no eran solo una colección, sino un mausoleo. El recuerdo de una mujer, de un amor perdido, impregnaba cada rincón de aquella sala. De repente, su creciente atracción por Damián se tiñó de culpa y de una extraña sensación de profanación. No solo estaba incumpliendo un contrato, sino que estaba invadiendo un espacio sagrado, un santuario dedicado a un fantasma. Se sintió como una usurpadora, una pieza de recambio comprada para llenar un vacío que era imposible de colmar. La revelación la golpeó con la fuerza de una bofetada, dejándola con un sabor amargo en la boca. El enigma de Damián Valois no era solo de soledad, sino de luto, un luto tan profundo y antiguo como el polvo que cubría aquellos libros. Él regresó a la biblioteca 2 días después, con ojeras más oscuras bajo los ojos y una rigidez renovada en su postura. Clara lo esperaba. Dejó el libro de Baudelaire abierto sobre la mesa, con la flor y la anotación a la vista. No fue una acusación, sino una pregunta silenciosa. Él vio el libro, y su máscara de control se resquebrajó por una fracción de segundo. Una oleada de dolor puro, tan desnudo y devastador, cruzó su rostro antes de que lograra contenerla. Se acercó a la mesa, pero no tocó el libro. Sus dedos se cerraron en un puño a su costado. «Mi trabajo es restaurar los libros, señor Valois», dijo Clara, su voz apenas un susurro, pero firme. «O mi trabajo es ayudarle a mantener momificado un recuerdo». La pregunta quedó suspendida en el aire, una afrenta directa, la primera vez que ella se atrevía a cruzar la línea de empleada a igual. La reacción de Damián no fue la ira que ella esperaba, fue un silencio helado, tan más terrible que cualquier grito. La miró y por primera vez la vio de verdad. No a la restauradora, no a la chica comprada, sino a la mujer que se había atrevido a mirar dentro de su abismo y no había retrocedido. «Usted no sabe nada», siseó, y en su voz había un veneno nacido de una herida profunda. «No tiene ni idea de lo que es perderlo todo». Se dio la vuelta para marcharse, pero Clara dio un paso al frente, impulsada por una audacia que no sabía que poseía. «Quizás no», admitió, «pero sí sé lo que es ver algo hermoso morir lentamente, porque nadie se atreve a tocarlo por miedo a romperlo del todo. Y no estoy hablando solo de los libros». El impacto de sus palabras lo detuvo en seco junto a la puerta, su espalda una muralla de tensión. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó Madrid, atrapándolos en el ático. Los relámpagos iluminaban el salón a intervalos, convirtiendo las vistas de la ciudad en un espectáculo apocalíptico. La tensión entre ellos, ya insoportable, se amplificó con la furia de los elementos. Estaban en extremos opuestos del vasto salón sin hablar, pero la conversación que habían dejado a medias en la biblioteca seguía gritando en el silencio. Fue Damián quien se movió primero. Se sirvió un whisky, sus manos temblando ligeramente. Se acercó al ventanal, de espaldas a ella, observando la tormenta. «Se llamaba Lidia», dijo de repente, su voz rota por una emoción que ya no podía reprimir. Era artista, amaba el color, el caos, la vida. Todo lo que yo no soy. La confesión cayó entre ellos como un rayo, iluminando la oscuridad de su alma. Clara se acercó a él lentamente, con el corazón encogido de una empatía dolorosa. Se detuvo a su lado, mirando también la lluvia que golpeaba el cristal. Vio su reflejo junto al de él, 2 figuras solitarias recortadas contra el caos del cielo. «El accidente fue culpa mía», continuó él, su voz ahogada. «Yo conducía. Discutíamos por una estupidez. Perdí el control del coche por un segundo, un solo segundo». Se llevó la mano libre a la cara, y Clara vio cómo sus hombros se sacudían con un sollozo silencioso y contenido. «Esta cojera», dijo tocándose la pierna, «es mi recordatorio constante, el precio que pago cada día por mi arrogancia. La elegí a usted porque en su solicitud ponía que su pasión era devolverle la vida a lo que el mundo ha olvidado. Pensé que podría
que usted podría hacer con sus libros lo que yo no pude hacer con ella. En ese momento, todas las barreras se derrumbaron. Ya no era el millonario y su empleada. Eran un hombre roto y una mujer que, por primera vez en su vida, sentía el deseo de sanar a alguien no por deber, sino por un anhelo que nacía en lo más profundo de su ser. Instintivamente, levantó una mano y la posó con suavidad sobre su brazo. Él se estremeció ante su contacto, pero no se apartó. Giró la cabeza y la miró, sus ojos grises inundados de un dolor tan inmenso que a Clara le costó respirar. En su mirada ya no había frialdad, solo una vulnerabilidad absoluta, la de un hombre que llevaba años ahogándose y que por primera vez veía una mano extendida. Y en ese instante, Clara comprendió la verdadera naturaleza de su dilema. Se estaba enamorando perdidamente de él. El deseo que había estado creciendo en ella, confuso y aterrador, cristalizó en una certeza abrumadora. Ya no era solo una curiosidad física, una reacción a su proximidad. Era algo mucho más profundo. Era el deseo de borrar esa expresión de dolor de su rostro, de sentir el calor de su piel sin barreras, de besar sus labios y probar el sabor de su pena para compartir su carga. Quería ser la luz que se filtrara en las grietas de su armadura, la calidez que descongelara su corazón helado. Por primera vez en su vida, Clara Valdés no quería algo por obligación o por sacrificio, sino por un egoísmo puro y arrollador. Lo quería a él, quería su oscuridad, sus heridas, su pasado. Quería todo lo que él era, y esa revelación la aterrorizó y la liberó al mismo tiempo. El contrato, el dinero, la salvación de su familia, todo pareció desvanecerse ante la magnitud de lo que sentía. El pacto que había firmado con tanta repugnancia ahora se sentía como una trampa de su propio corazón. Cumplir con su deber significaba mantener la distancia, terminar su trabajo y marcharse, dejando a aquel hombre solo de nuevo en su mausoleo de lujo. Romperlo, ceder a la atracción que vibraba entre ellos con la intensidad de la tormenta exterior, significaba arriesgarlo todo, la seguridad de su hermano, la frágil paz de sus padres y su propia alma, que ofrecía a un hombre que quizás nunca estaría preparado para aceptarla. Estaba atrapada entre la lealtad que la había definido toda su vida y un amor naciente que amenazaba con redefinirla por completo. La tormenta amainó, dejando tras de sí un silencio preñado de posibilidades. Damián seguía mirándola, su mano aún bajo la de ella. Lentamente, levantó su otra mano y con una vacilación que le partió el corazón, rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue tan suave como el ala de una mariposa, pero quemó la piel de Clara con la intensidad de una marca de fuego. Fue una pregunta, una súplica y una advertencia, todo en un solo gesto. Ella no se apartó. Inclinó su rostro hacia su caricia, cerrando los ojos, entregándose a la sensación. En ese momento, en la quietud que sigue a la tempestad, Clara supo que ya había tomado una decisión. Ya no podía volver atrás. Estaba de pie en el borde del abismo y por primera vez en su vida sentía un deseo irrefrenable de saltar. El roce de sus dedos en su mejilla era una frontera. De un lado, la vida que conocía, una existencia de deberes silenciosos, de sacrificio y de una soledad tan familiar que se había convertido en su propia piel. Del otro, un abismo desconocido, oscuro y magnético, personificado en el hombre que la miraba como si fuera la primera gota de agua tras una vida entera en el desierto. La tormenta exterior había cesado, pero dentro de ella se desataba un huracán. Cada terminación nerviosa de su piel cobraba vida bajo su caricia, un despertar violento y maravilloso. Ya no había contrato, no había dinero, no había hermano enfermo. Solo existían sus ojos grises, un mar de dolor en el que ella, por primera vez, no temía ahogarse, sino que anhelaba sumergirse hasta el fondo, hasta encontrar el origen de su pena y anclar allí su alma. Por un instante, Clara vio en sus ojos la batalla más feroz que un hombre puede librar, la guerra contra sí mismo. Vio el impulso de retirarse, de volver a la seguridad de su fortaleza de hielo, de levantar los muros que lo habían mantenido a salvo durante años.
Su mandíbula se tensó, un músculo saltó en su mejilla, y por un segundo ella creyó que lo había perdido, que él retrocedería hacia la oscuridad. Pero entonces su pulgar se movió, un gesto casi imperceptible, trazando la línea de su pómulo con una ternura que la desarmó por completo. Fue una rendición, el rey abdicando de su trono de soledad. En ese mínimo movimiento, Damián Valois le entregó las llaves de una ciudadela que nadie había visitado en años, y la vulnerabilidad en su mirada era tan cruda y tan absoluta que a Clara le dolió físicamente, una punzada de empatía que selló su destino. Fue ella quien rompió la distancia que quedaba. No fue un acto de sumisión, sino la decisión más valiente de su vida. Se irguió sobre las puntas de sus pies y el universo se contrajo hasta convertirse en el espacio milimétrico que separaba sus labios. Pudo oler la lluvia todavía aferrada a la tela de su camisa, mezclada con el aroma limpio de su piel y el rastro casi extinto del whisky en su aliento. Era el perfume de la tormenta y la calma, la esencia de aquel hombre contradictorio. Cerró los ojos, no por miedo, sino para agudizar el resto de sus sentidos, para grabar en su memoria el instante previo a la colisión, el momento en que la restauradora de libros rotos decidió que era hora de intentar remendar un alma. Su propio aliento se detuvo en sus pulmones, esperando, entregando el control por primera vez, no por obligación, sino por un deseo puro y arrollador. El primer contacto de sus labios no fue una explosión, sino un susurro. Fue tentativo, casi reverente, como si Damián estuviera tocando una reliquia frágil que temía hacer añicos. Sus labios eran suaves, pero llevaban el sabor de una tristeza antigua. Clara respondió con la misma delicadeza, un diálogo de piel y aliento donde se confesaban miedos y anhelos que las palabras nunca podrían expresar. Y entonces el beso se profundizó. Dejó de ser una pregunta para convertirse en una afirmación. Una corriente eléctrica la recorrió de pies a cabeza, un fuego que derritió años de contención y soledad. Era un beso hambriento, no de lujuria, sino de vida, un beso que buscaba borrar el pasado, reclamar el presente y desafiar al futuro. Se aferró a sus hombros, anclándose a él mientras el mundo que conocía se disolvía a su alrededor en una vorágine de sensaciones. Cuando el beso se rompió, ambos jadeaban pero no se separaron. Apoyaron sus frentes la una contra la otra, compartiendo el mismo aire, el mismo temblor. Damián tenía los ojos cerrados, y una única lágrima se abrió paso desde el rabillo de su ojo, trazando un surco por su sien. «Clara», susurró él, y su nombre en sus labios sonó completamente nuevo, como si lo estuviera probando en su lengua por primera vez, como si acabara de descubrir el significado de esa palabra. Ya no había rastro del CEO implacable ni del millonario atormentado. El hombre que sostenía su rostro entre sus manos temblorosas era alguien despojado de todas sus defensas, un náufrago que acababa de encontrar tierra firme. Y en esa desnudez emocional, Clara encontró una belleza tan sobrecogedora que supo que jamás podría volver a mirar a otro hombre sin compararlo con aquel instante. La mano de Damián encontró la suya, entrelazando sus dedos con una fuerza que era a la vez posesiva y desesperada. No dijo nada, simplemente la guió, sacándola del salón panorámico, alejándola del reflejo de la ciudad que había sido testigo de su rendición. Atravesaron los pasillos fríos y minimalistas del ático, y su leve cojera parecía más acentuada, un recordatorio rítmico y doloroso del pasado que los había conducido hasta allí. Cada paso era un acto de fe, un peregrinaje hacia el epicentro de su soledad. Clara lo siguió sin dudar, sintiendo el calor de su mano como un faro en la oscuridad. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino sagrado, un espacio donde se estaban gestando todas las palabras que necesitarían decirse más adelante. Por ahora, el lenguaje de la piel era suficiente. Se detuvieron ante la puerta de su dormitorio. Era una plancha de madera oscura, idéntica a la de la biblioteca, un portal a otro de sus mundos privados. Él la abrió y se hizo a un lado, pero no entró. Se quedó en el umbral,
su silueta recortada contra la penumbra de la habitación, y sus ojos grises la buscaron en la oscuridad del pasillo. Era una pausa, una última oportunidad para la retirada, un gesto de respeto que Clara no esperaba y que la conmovió profundamente. Le estaba entregando el poder de la decisión final. El dormitorio, a diferencia del resto del piso, no era completamente impersonal. Sobre la mesilla de noche, un único marco de plata yacía boca abajo, ocultando su secreto. Damián no la estaba invitando a su cama, la estaba invitando a entrar en el corazón de su duelo, y el riesgo era inmenso para ambos. Clara no respondió con palabras. Dio un paso adelante, cruzando el umbral y adentrándose en su espacio más íntimo. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Lentamente, levantó una mano y con la yema de los dedos trazó el contorno de la pequeña cicatriz casi invisible junto a su ceja. Fue un gesto de aceptación total, un mensaje silencioso que decía: «Te veo. Veo tus heridas, tus imperfecciones, tu dolor, y no me asustan». La respiración de Damián se enganchó en su garganta, y sus ojos se inundaron de una emoción tan intensa que tuvo que apartar la mirada. En ese momento, al aceptar al hombre herido y no al mito del millonario, Clara rompió el último de sus hechizos. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su pecho en un abrazo que era a la vez un refugio y una colisión. Lo que siguió no fue una explosión de pasión desenfrenada, sino un lento y reverente acto de descubrimiento. El despojo de la ropa fue el despojo de las armaduras, la eliminación de las últimas barreras que los separaban. A la luz de la luna que se filtraba por el ventanal, Damián contempló su cuerpo, un paisaje virgen que él no merecía descubrir, pero que se le ofrecía con una confianza que lo abrumaba. Sus manos, que dirigían un imperio, temblaban al recorrer la suavidad de su piel. Para Clara, cada caricia era una revelación, el despertar de un cuerpo que había permanecido dormido, esperando. No había vergüenza, solo una curiosidad infinita y una ternura que lo envolvía todo. Él la trató no como a una conquista, sino como al más preciado de los manuscritos, descifrando sus secretos con una paciencia y un cuidado que la hicieron llorar en silencio. Y en la quietud de la noche, en una cama que había sido un páramo de soledad durante años, dos almas rotas finalmente se encontraron. La culminación de su unión no fue un clímax de placer, sino una fusión de una intensidad casi espiritual. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos los unos en los otros, comunicándose en un lenguaje más allá del cuerpo. Fue un acto de mutua rendición, un pacto sellado no con tinta, sino con lágrimas y sudor. Él se movía dentro de ella con una lentitud que era una súplica, y ella lo recibía, sanando con su entrega las heridas que él creía incurables. En ese instante, Clara Valdés dejó de ser una virgen y Damián Valois dejó de ser un fantasma. Se convirtieron en algo nuevo, algo forjado en el fuego del dolor y el deseo. Habían cruzado un umbral del que ya no había regreso, y el silencio que cayó después no fue un vacío, sino el principio de todo. El amanecer se filtró en el dormitorio con la crueldad de una luz de quirófano, despojando a la noche de toda su magia y revelando una realidad cruda y desoladora. Clara se despertó con un sobresalto, no por un ruido, sino por la abrumadora sensación de vacío a su lado. El lecho, que horas antes había sido un universo de calor y descubrimiento, era ahora una extensión gélida de sábanas de hilo revueltas. Estaba sola. El aroma de él, una mezcla de piel limpia y la tormenta de la noche anterior, persistía en la almohada como el fantasma de una intimidad que ya se sentía lejana, casi imaginada. Un pánico helado se apoderó de ella, la certeza punzante de que la transgresión había sido un sueño febril y el despertar era el verdadero castigo. Se incorporó abrazándose las rodillas, sintiéndose de repente desnuda y expuesta no en su cuerpo, sino en su alma, que había entregado sin reservas. Lo encontró en el salón de pie frente al inmenso ventanal, exactamente en la misma postura en la que lo había visto por primera vez, una silueta impenetrable recortada contra el cielo pálido de Madrid. Ya estaba vestido con un traje oscuro e impecable,
la armadura perfectamente reajustada, sin una sola grieta a la vista. No se giró al sentirla, aunque ella sabía que él era consciente de su presencia. El silencio que se extendió entre ellos ya no era el espacio expectante de antes, sino un muro de cristal, infranqueable y frío. Clara se detuvo, el corazón encogido. El hombre que la había mirado con una vulnerabilidad que le desgarró el alma había desaparecido, y en su lugar estaba de nuevo Damián Valois, el arquitecto de aquella fortaleza de soledad. Esperó una palabra, un gesto, algo que conectara el presente con la noche que habían compartido, pero solo recibió la espalda de un extraño. Cuando finalmente habló, sin volverse, su voz era la de antes, controlada, distante, desprovista de cualquier matiz de la emoción que la había quebrado horas atrás. «He hecho una transferencia a la cuenta de su padre», dijo, y cada palabra fue un golpe, una reducción de su entrega a una mera transacción comercial. Cubrirá el tratamiento completo de su hermano y liquidará la hipoteca. Puede tomarse el resto de la semana libre. De hecho, tómese el tiempo que necesite. No era una oferta generosa sino un destierro. La estaba expulsando de su vida, de su espacio, de su recién descubierta intimidad, con la misma eficiencia clínica con la que cerraba un negocio. La estaba pagando para que desapareciera, para que el recuerdo de lo que habían compartido pudiera ser archivado y olvidado como uno de sus libros polvorientos. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta, impidiéndole responder. El viaje de vuelta a Lavapiés fue un descenso a otro mundo, a otra vida que ya no sentía como suya. El bullicio del metro, los olores familiares de la panadería de su calle, las voces de sus vecinos saludándose, todo le llegaba como a través de un velo de irrealidad. Se sentía como una extraña en su propio hogar, una espía que portaba un secreto incandescente bajo la piel. Al entrar en el piso, el olor a guiso y la débil luz del pasillo la golpearon con la fuerza de un recuerdo de infancia. Su madre la recibió en la cocina, y en su mirada no había preguntas sobre su bienestar, sino una ansiedad práctica. «¿Ha ido todo bien?», preguntó, pero sus ojos buscaban una confirmación de seguridad, no de felicidad. Clara asintió, incapaz de hablar, sintiendo el peso de su mentira. Había salvado a su familia, sí, pero se había perdido a sí misma en el proceso. Se encerró en su antigua habitación, un santuario de su niñez que ahora le parecía una celda claustrofóbica. Se miró en el espejo del armario y apenas se reconoció. Había una sombra en sus ojos, una nueva conciencia en la forma en que sus labios se curvaban. Ya no era la chica que había salido de allí hacía unas semanas. La virginidad que había perdido no era solo física, era una inocencia sobre el poder del deseo, sobre la devastación del anhelo. Se sentó en el borde de la cama y un sollozo seco se escapó de su pecho. La culpa la consumía. Se sentía sucia no por el acto en sí, que había sido lo más puro que había experimentado, sino por el contexto, por el frío cálculo que lo había precedido y por el desprecio que lo había seguido. Se había vendido, y el precio había sido mucho más alto de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, en el ático silencioso, Damián se ahogaba en su propia victoria. Había conseguido lo que quería, alejarla, pero el alivio que esperaba no llegó. En su lugar, un vacío aún más profundo y desolador se instaló en el centro de su ser. El apartamento, su refugio, se había convertido en un eco de su ausencia. Veía su silueta en la biblioteca, sentía el calor fantasma de su cabeza en la almohada, oía el susurro de su nombre en el silencio. Había pasado años construyendo muros para evitar precisamente eso, sentir. Y en una sola noche, aquella chica con manos de restauradora y ojos que veían más allá de sus cicatrices, había demolido cada una de sus defensas. El miedo que sentía era primordial, visceral. El amor lo había destruido una vez, y no iba a permitir que sucediera de nuevo. Alejarla era un acto de supervivencia, aunque se sintiera como una automutilación. Los días se convirtieron en una bruma de apatía para Clara. Intentó volver a su taller, pero el olor a papel viejo ya no le traía consuelo, sino el recuerdo de la biblioteca de Damián. Sus manos, antes tan seguras,
temblaban al sostener sus herramientas. Se sentía rota, como uno de los volúmenes que tanto amaba, con el lomo quebrado y las páginas desprendidas. Su familia, aliviada por la repentina seguridad financiera, la trataba con una delicadeza culpable, sin atreverse a preguntar por los detalles de su sacrificio. Estaba rodeada de gente, pero nunca se había sentido tan profundamente sola. La desesperación inicial comenzó a dar paso a una lenta combustión de rabia, una rabia dirigida no solo a Damián por su cobardía, sino también a sí misma por haber permitido que su propio anhelo fuera tan fácilmente descartado, tan cruelmente silenciado. Y fue esa rabia la que, inesperadamente, se convirtió en su ancla. Una tarde, mientras miraba su reflejo pálido en la ventana de su taller, algo cambió. Vio más allá de la chica herida, vio a la mujer que había mirado a los ojos a un hombre aterrador y no había retrocedido. La mujer que había iniciado un beso, que había tomado una decisión consciente de sentir, de vivir, por primera vez en su vida. No había sido una víctima pasiva de las circunstancias, había sido una agente activa de su propio destino, aunque el resultado fuera doloroso. La memoria de la lágrima de Damián, de su vulnerabilidad desnuda, volvió a ella no como un recuerdo doloroso, sino como una prueba. Lo que habían compartido fue real, y si fue real, no podía ser borrado por el miedo o el dinero. Una nueva fuerza, tranquila y tenaz, comenzó a germinar en las ruinas de su corazón. El dinero de Damián había sanado la enfermedad de su familia, pero la experiencia con él había despertado una dolencia diferente en ella, el deseo de una vida propia. Por primera vez, se preguntó qué quería Clara Valdés, no como hija o hermana, sino como mujer. La seguridad que había comprado a un precio tan alto se sentía ahora como una jaula diferente, pero igual de restrictiva. La libertad, se dio cuenta, no era la ausencia de deudas, sino la capacidad de tomar decisiones desde el deseo, y no desde el deber. Miró sus manos, ya no con vergüenza, sino con una nueva apreciación. Estas manos no solo podían reparar objetos, podían construir. Y decidió que no iba a permitir que el miedo de un hombre roto definiera el resto de su historia. Su silencio no sería el final del capítulo, sino simplemente una pausa. La separación se convirtió en un crisol. Lejos de él, Clara empezó a forjar una nueva identidad, una que no se definía por el sacrificio. Empezó a leer por placer, no por trabajo, a caminar por Madrid, no para ir a un hospital, sino para redescubrir la ciudad. El dolor seguía allí, una corriente subterránea constante, pero ya no la ahogaba. Se estaba transformando en una especie de combustible. Comprendió que el contrato había terminado en el momento en que sus labios se tocaron. Lo que quedaba ahora era algo mucho más complicado y real. No sabía si volvería a ver a Damián, ni si él sería capaz de superar a sus fantasmas. Pero sí sabía una cosa con una certeza absoluta. Ya no era la chica que él había contratado. Y si alguna vez se reencontraban, no sería como empleada y empleador, sino como dos supervivientes de igual a igual. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que el tiempo se estiró y se contrajo como un acordeón melancólico. Clara había reabierto su taller, pero el trabajo ya no era un refugio, sino un recordatorio. Cada lomo que cosía, cada página que reforzaba, era un eco de la biblioteca de Damián. Una mañana un mensajero le entregó un paquete plano y pesado, sin remitente, solo la dirección de su taller. Dentro, envuelto en terciopelo negro, había un libro. Era un ejemplar único, un manuscrito de poemas persas del siglo XIV, con las tapas de cuero destrozadas y las miniaturas de oro y lapislázuli desvaneciéndose por la humedad. No había nota, solo el libro herido y una única llave de hierro antigua idéntica a la de la biblioteca. No era un regalo, era una confesión en un idioma que solo ellos dos entendían. Era una súplica silenciosa, un SOS lanzado a través del abismo que él mismo había creado. El ascensor que ascendía al ático ya no le pareció una cápsula de intimidación, sino un lento ascenso desde el purgatorio. Esta vez no era la chica asustada que iba a vender su tiempo,
sino una mujer que regresaba para reclamar una parte de su propia historia. Usó la llave que él le había enviado y la puerta se abrió con un suave clic. El apartamento estaba sumido en una penumbra silenciosa, más desolado y frío que nunca. El aire olía a encierro, a soledad estancada. No lo llamó. Atravesó el salón de mármol, sus pasos resonando en el vacío, y se dirigió directamente a la puerta de roble oscuro de la biblioteca. La empujó y entró. La imagen que la recibió le encogió el corazón. La biblioteca estaba exactamente como la había dejado, a medio restaurar. Un proyecto de salvación interrumpido, un limbo de historias a la espera, y en el centro de todo él, Damián estaba sentado en su viejo sillón de cuero, pero no leía ni trabajaba, simplemente estaba allí, inmóvil en la penumbra, como una de las estatuas de mármol que adornaban su vestíbulo. Llevaba una simple camisa de lino, arrugada, y la barba de varios días ensombrecía su mandíbula, borrando la nitidez del implacable CEO. Cuando ella entró, levantó la vista. Sus ojos grises ya no eran tormentosos ni fríos. Estaban vacíos, exhaustos, como las costas de un mar después de un naufragio. Vio en ellos el reflejo de sus propias noches en vela, de su propio dolor. No había sorpresa en su mirada, solo una resignación infinita, como si la hubiera estado esperando desde el momento en que la echó. No se levantó. En su quietud, Clara no vio poder, sino la fragilidad de un hombre que había perdido su última batalla contra sí mismo. Clara avanzó lentamente hasta la mesa de trabajo que había sido suya. Depositó sobre ella el manuscrito persa con una delicadeza reverente. No habló del dinero, ni del contrato, ni de la noche que habían compartido. Simplemente acarició el cuero herido del libro. Dijo, su voz clara y firme en el silencio polvoriento, no se puede arreglar solo con hilo y cola de almidón. Levantó la vista y lo miró directamente. Necesita una razón para ser salvado, una promesa de que volverá a ser leído, de que su historia no morirá aquí, en la oscuridad. Él cerró los ojos y el músculo de su mandíbula se tensó. Te eché porque me aterrorizaba lo real que era, confesó él, su voz rota, apenas un susurro. La soledad era un dolor que conocía. Tu ausencia es un infierno que no sabía que existía. Ella escuchó su confesión, dejando que las palabras se asentaran en el aire entre ellos, sanando una parte de la herida que su silencio había causado. No cruzó la distancia que los separaba. En su lugar, se quedó junto a la mesa de trabajo, su territorio, el lugar de su poder. El contrato se acabó, Damián, afirmó con una calma que la sorprendió a sí misma. Si quieres que salve tus libros, habrá uno nuevo, unos términos diferentes. Él abrió los ojos, expectante, vulnerable. Me quedaré, continuó ella. Terminaré mi trabajo, pero no por dinero. El pago será la honestidad. Cada día que pase aquí tendrás que hablar conmigo, tendrás que intentar sentir, tendrás que dejar entrar un poco de luz. Ese es mi precio. Era una oferta de salvación mutua, un camino a tientas fuera de la oscuridad. Él simplemente asintió, una vez, un movimiento casi imperceptible que lo significaba todo. Clara cogió una de sus antiguas herramientas, una plegadera de hueso, y la sintió familiar y correcta en su mano. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por los altos ventanales de la biblioteca, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como esporas doradas de tiempo, como infinitas posibilidades. El futuro era una página en blanco, esperando el toque de sus manos para ser restaurado, para que una nueva historia, impredecible y frágil, pudiera ser escrita. Su viaje apenas comenzaba, un manuscrito esperando una nueva tinta. ¿Qué crees que se escribirá en su primera página? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje emocional y comparte esta historia con alguien que, como ellos, crea en el poder de las segundas oportunidades para sanar las heridas más profundas.